Buenas tardes a todos los participantes. Vamos a empezar con otra videoconferencia. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el estrés laboral y la parte del burnout y cómo podemos identificar y afrontar posteriormente toda esta parte. Para los que no me conocen aún, soy el doctor José Nicolás Ayala Servín, actualmente médico residente en la especialidad de psiquiatría clínica. Y antes de entender todo lo que empezamos por estrés laboral, burnout, tenemos que obviamente identificar la parte propia del estrés. Tenemos que saber en cuenta que muchas veces nos encontramos ante una situación en que nos sentimos cansados a levantarnos con un sueño no reparador, posteriormente trabajando, nos seguimos cansados, incluso muchas veces haciendo actividades de ocio y cuando al fin nos ponemos a descansar no podemos conciliar eso y eso se vuelve como un ciclo en nosotros y de repente no sabemos qué hacer. Entonces lo importante es que sepamos identificar y cómo manejar eso. Tenemos que empezar previamente lo que es la parte del estrés. El estrés, la Organización Mundial de la Salud justamente define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara todo organismo para una acción. Es decir, son aquellos actos que ayudan a enfrentar al organismo ante cualquier tipo de eventualidad que sea necesaria para poder sustentarse. Cabe destacar que seguimos justamente con la definición que menciona que es un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que pueda generar estrés también dependerá del estado físico y psíquico del individuo, es decir, que también depende mucho cómo el cuerpo va a reaccionar ante un cuadro de estrés debido a su capacidad física, a su capacidad psíquica y cómo se encuentra en ese momento para poder sobrellevar esta justamente adaptación al cambio. Tenemos que tener en cuenta que un determinado grado de estrés estimula al organismo hasta que éste alcance su objetivo, volviendo posteriormente a su estado basal, es decir, volviendo a la normalidad una vez que el estímulo haya cesado o haya desaparecido. Pero cuando esta sensación de estrés se mantiene por el tiempo, podemos decir que llega a un estado de agotamiento y ahí es donde empezamos a ver síntomas patológicos. Muchas veces el estrés que nosotros estamos pasando es causado por estar aquí pero queriendo estar allá. Muchas veces nosotros nos basamos más en el futuro y nuestros pensamientos están siendo más futuristas, siendo que muchas veces no podemos resolver ni el presente. Entonces, ocasionando ahí una desestabilidad bastante grande en tanto el aquí y el allá. Tenemos que tener en cuenta que el estrés, tenemos que tener en cuenta que es una respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes y que el cuerpo hace como para sobrellevar. Pero lo que vamos a ver es justamente el estrés laboral. El estrés laboral es justamente un desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo, que posteriormente genera como consecuencia el burnout y otra clase de trastornos que justamente la persona ya no puede sobrellevar y eso genera una alteración en su salud. Tenemos que tener en cuenta con relación al estrés que justamente en realidad es un proceso de interacción entre los eventos de nuestro entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas, siempre un proceso dinámico, interactivo, en la cual tiene que haber una parte externa y una parte interna del ser humano. Tenemos que tener en cuenta que si el estrés se prolonga o se intensifica en el tiempo, se van a ver afectadas muchas áreas del ser humano, puede ser incluso su propia salud, su desempeño académico o profesional, las relaciones personales o incluso la de pareja. Y tenemos que tener en cuenta que en general nosotros tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a nosotros, que es algo de afuera que nos afecta. Pero como podemos ver, justamente siempre hay un componente externo que sería el ambiente y un componente interno basado en la parte cognitiva de la persona, su parte emocional y también su parte física. Tenemos que destacar los tipos de estrés que posteriormente van a desarrollar ciertos tipos de patología o trastornos y demás, porque no todo estrés es malo. Tenemos el estrés positivo. El estrés positivo se caracteriza por ser temporal, es decir, dura un pequeño tiempo, algo pasajero y es manejable por la persona, por lo que el efecto que genera es la recuperación del organismo para estar en capacidad suficiente para volver a afrontar una situación, es decir, algo que dura tan solo un momento, el cuerpo enfrenta satisfactoriamente ese hecho y posteriormente vuelve a estar en su estado basal para que pueda justamente tener en cuenta
y poder afrontar situaciones posteriores. Y en contrapartida tenemos al estrés negativo. El estrés negativo es justamente, pero cuando ya es muy duradero y en muchos casos ya es inmanejable por la persona. Por eso puede llevar incluso a conflictos e incluso a un trauma posterior. Tenemos que tener en cuenta las fases del estrés. El estrés se caracteriza por tener tres fases. La primera fase se llama fase de alarma. En la fase de alarma ocurre cuando experimentamos una situación como un desafío que excede nuestro control normal, es decir, cuando afrontamos normalmente a algo nuevo. Nos prepara a dar una respuesta casi inmediata ante la situación que nos presentan, y así en esta fase nos esforzamos y luchamos para mantener y recuperar nuevamente el control. Es decir, es aquella fase donde apenas se nos presenta algo nuevo y nosotros estamos buscando la solución o estamos buscando cómo podemos hacer para volver a mantener y tener todo en calma. La segunda fase es la fase de adaptación. La fase de adaptación es cuando no podemos cambiar la situación que se nos presenta. El organismo moviliza todos los recursos disponibles para adaptarse a esta situación. Esta fase dura un poco más de tiempo, pero llega a su límite cuando se agota la energía. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros no podemos cambiar el estrés, o el factor estresante, mejor dicho, que viene. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Adaptarnos. Y comúnmente ese proceso adaptativo comúnmente requiere energía. Entonces, al requerir energía, esto obviamente llega un momento que se agota y se cansa, pero es una fase justamente del proceso. Y por último tenemos la fase de agotamiento. Como dice su nombre, la fase de agotamiento ya es cuando el proceso energético de la persona ya se acabó, la persona ya no está contando justamente con las energías para seguir en el proceso de adaptación, y esto presenta diversos signos o se manifiesta con signos diferentes. Tenemos signos de advertencia, por ejemplo, estados de ansiedad que terminan en el bloqueamiento de la función de los procesos cognitivos. Si la persona tiene alteraciones en los procesos cognitivos, le cuesta mucho más justamente la parte funcional. También tiene signos emocionales. Dentro de los signos emocionales podemos encontrar la apatía, indiferencia, la persona no le gusta hacer nada, síntomas ansiosos, miedo, sensación de inutilidad o sentimiento de minusvalía. Puede presentar síntomas depresivos, también puede presentar irritabilidad y sentirse en unas ocasiones defensivo, fatiga mental, tanto como problemas de concentración o para el pensamiento. La fase de agotamiento también puede presentar alteraciones en el comportamiento e incluso signos físicos. Dentro de los signos físicos más comunes destacamos las contracturas musculares y los dolores, sobre todo a nivel de la columna vertebral. Específicamente más vemos la parte cervical y lumbar. Este es un gráfico justamente que le muestra todas estas fases de una forma mucho más sencilla. Tenemos el proceso justamente normal del individuo y el estímulo va a ser nuestro factor estresante o factor desencadenante. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos, obviamente, cuando nos enfrentamos de golpe, tenemos una caída, que es un proceso de fatiga, que es justamente donde recibimos el nuevo factor estresante o desencadenante, y rápidamente nosotros, ¿qué hacemos? Intentamos justamente sobrellevar e intentar volver a nuestro límite de normalidad con un proceso de compensación. Entonces justamente esta sería nuestra primera fase o la fase de alarma. Una vez que intentamos llevar a nuestro límite, pero esto hay que mantener, realizamos una supercompensación donde le administramos más energía para intentar adaptarnos y mantener lo que sería y sobrellevar este factor estresante. Por ende, esto se llama factor de supercompensación y ya sería nuestra fase 2 de adaptación. Pero ¿qué pasa? Esta energía del proceso de adaptación, como dijimos hace rato, llega algún momento que termina y agota al individuo, ocurre una pérdida de la forma y justamente va decayendo la energía en el ser humano, donde ahí empiezan a aparecer los signos que vimos anteriormente, y esto sería la fase de agotamiento. Hay que tener en cuenta que el estrés se caracteriza por varios elementos, una variable situacional, individual y las consecuencias propias del estrés. Tenemos que identificar ciertas señales del estrés, como las señales emocionales y físicas. Dentro de las señales emocionales tenemos las emociones propiamente dichas, como la parte de ansiedad, irritabilidad, miedo, fluctuación en el estado de ánimo, confusión o turbación. Y también tenemos que tener en cuenta justamente la alteración en el pensamiento. Por ejemplo, hay una excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar decisiones,
olvidos frecuentes y preocupación sobre todo por el futuro. A nivel físico destacamos más justamente lo que es los músculos contraídos, manos frías y sudorosas, cefaleas y problemas de espalda o de cuello como mencionamos anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que el estrés que estamos viendo específicamente ahora se caracteriza justamente más por el desempeño laboral o vamos a decir o profesional de la persona, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que no hay que confundir con el estrés que hay intrafamiliar y con el estrés también social, porque son justamente más bien relacionados con otras características y otras perspectivas del ser humano. El estrés laboral también sobre todo depende mucho de los factores psicosociales de la persona y sobre todo interfiere mucho en lo que sería su desempeño personal o funcionalidad y en el relacionamiento grupal. Justamente hay que destacar qué profesiones están más expuestas al estrés laboral y por consecuente a un estado de burnout o a un estado justamente posterior donde afecte su salud mental. Tenemos que justamente un estudio de Francisco Alonso Fernández habla que el estrés como una competitividad, sobre todo en empresarios, por ejemplo un estrés de creatividad, justamente en artistas e investigadores, estrés de responsabilidad y entrega principalmente en médicos, enfermeras y en profesionales de salud, el estrés de relaciones en profesiones y vendedores, el estrés de la prisa, es decir, de todo hacer lo más rápido posible en periodistas, el estrés del miedo en los trabajadores de alto riesgo y del aburrimiento en los trabajos mecánicos, rutinarios y monótonos. Él lo que hizo en su trabajo fue dar ciertas características a los estrés más comunes de acuerdo al tipo de profesión. En resumen, parece que las personas más propensas se caracterizan por tener una elevada autoexigencia, baja tolerancia al fracaso, necesidad de excelencia, perfección y un control, y un sentimiento de omnipotencia frente a la tarea entre otros elementos, es decir, poder intentar tener todo bajo control. Y un consejo que siempre hay que tener en cuenta para evitar llegar a veces en situaciones donde nos estresamos bastante por situaciones banales, hay que elegir bien con quién complicarse la vida. Dentro de los síntomas que podemos presentar en un estado de burnout, justamente podemos clasificar como fisiológicos, psicológicos y conductuales. Dentro de los psicológicos podemos destacar nerviosismo, cuadro de ansiedad, irritabilidad, ira o depresivos. Dentro de la parte fisiológica podemos destacar justamente hipertensión arterial, taquicardia, cefalea, insomnio, de conciliación o de mantenimiento ambos. ¿Qué quiere decir eso? De conciliación son aquellos que le cuesta dormir a la persona y de mantenimiento quiere decir que le cuesta seguir estando dormido. Es decir, por ejemplo, duerme con facilidad pero se despierta a la madrugada y no puede volver a dormir, o que quiere decir que se duerme entrecortado, es decir, con varias pausas y al final se obtiene un sueño no reparador. Y también puede tener trastornos digestivos. En la parte conductual puede llevar como consecuencia ciertas conductas como un aburrimiento, divagación, abuso de tabaco, de alcohol o consumo de otro tipo de sustancias ilícitas. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros nos pasamos a un estado de burnout, como dicen las bibliografías que mencionamos, por una sobreexigencia. Entonces no tenemos ninguna obligación de ser las mismas personas que fuimos hace un año o hace 6 meses, ni siquiera la semana pasada. Tenemos derecho de crecer como persona, de hacer cambios que mejoren nuestra vida y de evolucionar, sin ningún arrepentimiento ni disculpas. Dentro de las causas laborales que podemos ver como un desencadenante que puede alterar nuestra salud mental, está el trabajo en sí, las presiones del trabajo, la mala dirección, la inestabilidad laboral, las nuevas o mayores responsabilidades, la ambigüedad de decisiones, los cambios excesivos, las serias contradicciones y la actitud negativa de los propios compañeros de trabajo y las frustraciones. Dentro de las causas personales vamos a tener que se involucran los factores familiares, económicos, muchas veces la falta de conocimiento o el miedo al desconocido y también la personalidad de cada uno. Y dentro de las causas ambientales tenemos en algunas ocasiones la violencia social, los aspectos laborales propios, los impactos tecnológicos y el medio ambiente. Muchas veces tenemos que saber identificar a los compañeros de trabajo que pueden afectar o hacer que justamente nuestra energía pueda ser un poquito más consumida o de repente que a nosotros puedan desestabilizarnos un poco más. Tenemos que tener en cuenta las características muchas veces de los compañeros de trabajo,
En todo grupo de trabajo siempre vamos a tener compañeros con varias características, pero depende de nosotros saber manejar eso. Y depende de nosotros tener en cuenta y tener la capacidad de hacer que eso nos afecte o no nos afecte. Y justamente en caso de que nos llegue a afectar, por lo menos que sea de la mínima manera posible. Muchas veces no solo vamos a tener compañeros un poco complejos, sino también jefes o personas que sean nuestros superiores. Entonces vamos a tener que justamente presentar estrategias para poder sobrevivir y sobrellevar esas situaciones para nosotros poder seguir adelante. Muchas veces también nos encontramos en situaciones que no sabemos si nuestro ambiente laboral es adecuado para nosotros. Siempre hay que evaluar si existe un trabajo en equipo, si cuando se presentan problemas, cómo se ayudan a solucionar, cómo se hace el crédito del trabajo, cómo se hace el cumplimiento de las normas, si circulan de repente rumores y chismes, si no existe un plan de desarrollo y si las personas poco capacitadas reciben ciertos ascensos que a lo mejor otras personas más capacitadas no, y que de repente no hay claridad en las funciones y objetivos. Estos son algunos puntos importantes que pueden alterar el ambiente laboral y por ende desestabilizar a una persona tanto en su salud física como en su salud mental. De repente algunas claves que tenemos para afrontar todo este proceso y cuidar nuestra salud mental con respecto a nuestra parte laboral, siempre es intentar contar siempre lo que dentro de lo que se pueda con una buena forma física, llevar un ritmo de sueño y descanso adecuados, no desvelarse, tener tiempo de ocio horario para sí mismo, aprender técnicas de relajación y fomentar el pensamiento positivo. Siempre hay algunos trucos que podemos tener en cuenta: evitar que la ira se apodere de cada uno, recurrir a procesos de distracción y buen humor. Siempre lo importante y central, definir nuestras prioridades, nuestros objetivos y centrarnos en eso. Cambiar los pensamientos positivos por ideas que tengan mayor impacto y energía. Implementar técnicas de respiración y relajación. Dentro de algunas técnicas tenemos las técnicas de respiración diafragmática, que es lo que justamente son las técnicas de respiración, que lo que se hace es, esta técnica consiste en lograr una respiración profunda, llevando el aire por nuestra nariz y se expulsa de manera lenta por la boca. El ejercicio de respiración consiste en, ustedes van a inhalar profundamente por 4 segundos, van a mantener el aire por 4 segundos y luego van a exhalar lentamente por la boca por 4 segundos. Es inhalar por 4 segundos, mantener el aire 4 segundos y exhalar por la boca 4 segundos. Son ejercicios de respiración, disculpen, que ayuda a que la persona esté más tranquila. Se deben hacer en forma lenta, ¿sí? Porque, y esto tienen que atender, porque si uno hace un ejercicio de respiración mucho más rápido cuando de repente está un poco estresado, ansioso, nervioso, puede hacer que se empeore el cuadro. ¿Está? Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno va a practicar el ejercicio de respiración, para aprender a hacerlo tienes que estar primeramente tranquilo. Y no solo hacerlo de golpe antes cuando queremos enfrentar la situación de estrés, porque si por ahí sale mal, eso puede empeorar el cuadro de ansiedad. También tenemos la parte de la relajación muscular progresiva. Sirve para identificar y distinguir las sensaciones de tensión y relajación profunda. Consta de tensar y relajar cada grupo muscular del cuerpo progresivamente, iniciando por la cabeza a los pies. Las personas deben estar en una posición cómoda y la tensión justamente se optima para no causar dolor. Entonces hay que intentar, de repente, vamos a decir lo que es relajar las zonas musculares, sobre todo las más contracturadas. Imaginación, capacidad de pensar en imágenes del individuo, y consiste en visualizar situaciones agradables que la persona elija, o bien se estimula la imaginación mediante frases dirigidas. Es decir, cuando uno está justamente estresado o nos vienen ideas a la cabeza, pensar en situaciones que nos hicieron felices, momentos felices, situaciones cómodas, y imaginar esos momentos, volver a recrearlos en la mente para que nos ayuden justamente a superar un poco este proceso y que pase justamente la crisis. Y la escritura emocional autorreflexiva, a muchas personas les sirve expresar sus sentimientos a través de la escritura. Entonces cuando uno se siente de repente un poco estresado, puede empezar a hacer una escritura, y justamente lo que hace es justamente se le escribe o se le pide a la persona que hable sistemáticamente de manera continua sobre un hecho propio de la vida. Entonces justamente esto ayuda a descargarse en la persona. Justamente hay que tener en cuenta que tenemos cierto, vamos a decir, este es como un mapa
para hacer un procedimiento para evitar la monotonía en la parte laboral, justamente. Ojo que obviamente esta parte laboral no quiere decir solamente laboral en una oficina, ¿sí? Laboral quiere decir todo el día, en la parte académica, en la parte justamente de trabajo propiamente dicho, en la parte como estudiante universitario, como miembro de un trabajo. Tienen que tener en cuenta que todo esto hay que tener en cuenta, ¿sí? Siempre cuando puedan, intenten asumir la postura, una espalda recta y piernas ligeramente separadas, es decir, siempre bien sentados. Son ejercicios que vamos a ver para poder un poco manejar estas situaciones. Siempre mantener la espalda recta y piernas ligeramente separadas. Luego realizar el ejercicio de respiración que hicimos cada 10 segundos. No olviden inhalar por la nariz y exhalar lentamente por la boca. Llevar el mentón hacia el pecho. Realizar movimientos de la cabeza hacia la izquierda y a la derecha. Volver a la posición inicial y bajar y subir los hombros. Continuando, pueden extender los brazos y mantener esa posición o realizar giros hacia adelante y hacia atrás de los brazos. En algunas ocasiones se doblan los codos hasta tocar los hombros con las manos, asumir una postura recta, realizar inclinaciones con el tronco de izquierda a derecha, doblar las rodillas hasta tocar el pecho, doblar las rodillas bajando y subiendo lentamente y pararse en punta de pies y luego en talones. Estos son varios ejercicios que ayudan a desenfocar los puntos de tensión del cuerpo. Ustedes pueden agarrar algunos, hacer sus propias rutinas y posteriormente establecer lo que a ustedes más les conviene. Muchas veces no podemos hacer porque estamos en un trabajo o en la universidad. Obviamente no podemos hacer todo de una forma física extenuante, pero de repente ustedes pueden agarrar los más puntuales, los que son un poco más sencillos y concretos, y llevarlos a la práctica en su vida cotidiana, de modo a siempre tener como un backup de ejercicios de relajación para evitar estas situaciones de tensión. También pueden extender los brazos, realizar ejercicios de rotación con las muñecas, abrir y cerrar sus manos y realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo con las manos extendidas. Separar y unir dedos también es bastante importante, y sobre todo algo que se llama pausa activa. La pausa activa, ¿qué quiere decir? Que en muchas ocasiones es justamente hacer la pausa, pero no es solamente pausar y quedarse sentado o quedarse acostado. La pausa activa comúnmente consiste en un proceso en donde la persona hace una pausa, vale la redundancia, en su trabajo o en su proceso que está haciendo, y en ese proceso de pausa lo que hace algo como para activarse. Comúnmente esto es algo que se hace mucho en las empresas grandes. A mí me tocó una experiencia de irme a un curso en el extranjero, y ahí se hacía pausa activa, por ejemplo, sí o sí, 2 veces a la mañana y 2 veces a la tarde, para evitar el cansancio excesivo en la persona y la monotonía. Entonces, por ejemplo, ustedes están trabajando y a una hora X siempre ponen una hora de pausa activa y se deja todo lo que están haciendo. No importa si están en el medio de un trabajo o en el medio de un estudio. Se deja todo y ahí se levantan. Comúnmente la pausa activa se pone 15 minutos más o menos de música. En lo que hace la persona puede hacer estiramiento, ejercicio, puede bailar. Lo que hace es justamente hacer cosas para activar y despertar a la persona. Y sobre todo esos movimientos físicos, y sobre todo muchas veces acompañados de música, hacen que la mente se distraiga, se relaje y pueda sobre todo reactivarse para poder continuar con el trabajo. Y van a ver que posteriormente ustedes que continúen, esto va a tener mejores resultados y van a aprovechar mucho más su parte académica y laboral. Bueno, recuerden bien que siempre ustedes tienen que trabajar para evitar llegar a un cuadro de burnout, para llegar a ese punto extremo. Su salud mental es lo más importante, por lo que ningún trabajo vale la pena el sacrificio de la misma. Aprendan a controlar la tensión, a respirar con otro ejercicio de respiración y vuelvan a intentarlo lentamente. Cuídense, estén en sus casas, cuiden a sus familiares. Cualquier consulta les dejo en mis redes sociales, a las órdenes siempre. Si quieren un poco de material o algo para saber un poco más de esto, me avisan, me piden y sin ningún problema podemos colaborar. Agradezco muchísimo a los chicos de la asociación UNCA por la oportunidad de llegar justamente contra ustedes y poder justamente hacer charlas de lo que es la parte un poquito del estrés, el estrés laboral y la parte del burnout. Recuerden, sobre todo, algo para terminar, que al final muchas veces solo depende de uno mismo volver a estar bien. Eso es todo y muchas gracias.